Bien, ¿qué tal? El día de hoy la idea es concluir este bloque de temas de formación, nomenclatura, etcétera, de los diferentes compuestos. Eh, Esto es básicamente un resumen de los caminos que estuvimos haciendo hasta ahora. Nosotros entre hace 2 y 3 clases empezamos a ver, digamos, ciertas reacciones encadenadas, por así decirlo, que si yo agarro un metal, le sumo, lo hago reaccionar con oxígeno, obtengo un óxido básico. Si yo un óxido básico lo hago reaccionar con agua, obtengo un hidróxido que es una base. Si lo mismo para el no metal, si el no metal agarro, lo hago reaccionar con una molécula de oxígeno, obtengo un óxido ácido. Si a este óxido ácido lo hago reaccionar con una molécula de agua, obtengo un oxoácido, que es un ácido, valga la redundancia. Y vimos esto de tipo particular de ácidos, que eran los hidrácidos, que se forman por acción de un dihalógeno con una molécula de hidrógeno 2, para formar este H halógeno, que es el hidrácido propiamente dicho. Recordemos, los halógenos son los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Como sea, ya sea que haga esto o esto, lo que tengo es la formación de un ácido. Entonces lo que faltaría ver hoy es qué pasa cuando yo combino una base con un ácido, que sería la unión de estos dos caminos. Bien, entonces, para hablar de eso, tenemos que meternos un poco más en la definición de qué es un ácido y qué es una base, ¿sí? Cuando yo hablo de ácidos, voy a hablar de un compuesto que libera protones en una solución. Esta es una de las tres definiciones de ácido que vamos a ver. Eh, Más, si no me equivoco, la clase que viene deberíamos, o dentro de 2 clases, deberíamos meternos más en las definiciones de ácidos y bases. Pero por ahora vamos a tomar este concepto. Ácido es compuesto que libera protones en una solución. O sea que si yo lo disuelvo en agua, me va a liberar protones. Acá es donde les tiene que llamar algo la atención, que es que nosotros siempre hablamos de que lo que se intercambian son los electrones, porque los protones están metidos en el núcleo, son complicados de sacar, requieren muchísima energía, e incluso si nos ponemos en técnicos, si yo le saco un protón a un núcleo, la naturaleza del elemento cambia, porque lo que me define qué elemento es el número de protones, el número atómico. Entonces, cuando hablamos de protones en el tema de ácidos y bases, no estamos hablando de esos protones del núcleo, sino que estamos hablando de iones H+, iones hidrógeno con carga positiva. Bien, ¿por qué se le puede decir protón a esto? Bueno, porque nosotros tenemos un hidrógeno que tiene normalmente un protón y un electrón. Es un átomo que tiene un protón y un electrón. Si es el ion hidrógeno más, yo le saqué ese electrón, por ende lo único que me quedó es un protón en el núcleo. Por ende se le dice protones. Entonces, cuando hablemos de protones en ácido base, no estamos hablando de un protón de núcleo, digamos, de un elemento que está perdiendo protones de su núcleo, sino que estamos hablando de que se liberan estos iones H positivo en una solución, ¿sí? Esa es la definición de ácido: compuesto que libera iones H+, protones en una solución. Por otro lado, en el mismo grupo de definiciones, una base es un compuesto que libera iones OH- a la solución, en una solución. Estos iones OH- se los llama hidroxilos, oxidrilos, eh, a veces directamente ion hidróxido, depende de cómo lo llamen. Lo importante es que es un oxígeno unido a un hidrógeno con una carga negativa, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Que nosotros podemos establecer una reacción química en la cual tenemos un protón
Vamos a hacerlo copiando y pegando porque si no me va a tomar mucho tiempo. Tenemos un protón. Perdón, estamos con problemas técnicos. Ahí tenemos un protón combinado. Terminé teniendo que meterme en esto. Un protón combinado con un ion OH-. Vamos a desactivar el superíndice. Si yo estos los hago reaccionar en una reacción química, valga la redundancia, ¿qué piensan que voy a obtener? Si nos ponemos en algo muy intuitivo, nos damos cuenta de que si yo tengo un OH y le sumo un H, obtengo un H2O, o sea, una molécula de agua. Bien, entonces la idea a fin de cuentas de combinar ácidos con bases es que estos protones con estos oxidrilos podríamos decir que se cancelan, se neutralizan, justamente es la palabra técnica, y me forman moléculas de agua. Bien, ¿por qué en la formación de una molécula de agua estaríamos hablando como que algo se cancela o se neutraliza? Porque estamos hablando de que todo esto pasa en una solución acuosa, en una solución que tiene moléculas de agua dando vuelta. Por ende, si yo meto cosas en agua y parte de esas cosas reaccionan y forman moléculas de agua, es como, entre comillas, si se estuvieran cancelando o neutralizando o desapareciendo, entre muchas comillas, porque pasan a formar parte de lo que sería el solvente. La clase que viene vamos a hacer un gran repaso de solutos, solventes, concentraciones, etc. Bien, pero por ahora quedemos con este concepto. O sea, la idea base de la idea de la definición de ácido base es que cuando yo combino el protón que me libera un ácido con los oxidrilos que me libera una base, obtengo moléculas de agua. Bien, entonces podemos predecir que la reacción entre un ácido y una base va a conllevar la formación de una molécula de agua. Además del producto principal, porque obviamente el ácido y la base tienen otras partes, ¿no? Además de el protón y el oxidrilo. Bien, entonces metámonos un poco con cómo es este proceso de liberar protones u oxidrilos, ¿sí? Entonces, veámoslo con tres ejemplos de ácidos. Vamos a ver el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que tiene esta pinta. El clorhídrico y el sulfúrico los vimos ya como ejemplos. E incluso ya más o menos lo sabemos definir, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a ser este tema de liberar protones? Bueno, vemos que habíamos visto en la clase pasada que nosotros tomábamos el ácido como estos elementos que tenían estos hidrógenos al principio, perdón, estos compuestos que tenían estos hidrógenos al principio. Bueno, justamente esos hidrógenos que tienen al principio son los protones que van a liberar a la solución. Por ende, lo que sucede es un proceso, una reacción llamada disociación, en la cual yo tengo un elemento, un compuesto que se parte en dos y esas dos partes adquieren cargas iguales y opuestas en la sumatoria total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto tiene esto tiene un solo protón, bien, un solo hidrógeno. Por ende, en la disociación, lo que me va a dar va a ser un protón más un ion cloro menos. Este es el proceso de disociación. Si se fijan,
lo que pasó es que se dividió la molécula en dos partes con cargas exactamente iguales. Esto tiene que ver con que al balancear una reacción yo no tengo que mantener solo la masa, sino también la carga. Esto dentro de bastante, cuando veamos otro tipo de reacciones va a tener más relevancia, pero siempre acuérdense que cuando los balances de reacciones no son solo de masa, que es lo que principalmente hacemos. Masa es controlar que tenga la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de esto, la misma cantidad de otro, sino que también la carga total del principio tiene que ser igual a la carga total del final. Por ende, si acá tengo carga 0, porque acá no tengo ninguna carga, acá la suma total de cargas me tiene que dar 0 también. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, en este caso, en el caso del ácido sulfúrico, yo lo que veo es que tengo dos hidrógenos. Por ende, por cada molécula de ácido, yo voy a tener liberado dos moléculas de hidrógeno más, dos protones. ¿Sí? Este es un ácido que se dice diprótico, porque libera dos protones y eso lo hace más potente. Ya vamos a hablar del tema de qué tan fuerte es un ácido o no. Bien, ahora, ¿qué pasa? Todo lo que no era protones va a quedar como un bloque. ¿Sí? La disociación de ácidos y de bases es, digamos, en dos partes. Hidrógenos por un lado, en el caso de los ácidos, o sea, protones por un lado, todo el resto como un choclo, todo junto por el otro, ¿sí? Por ende, si yo le saco estos dos protones, me queda un SO4, pero la carga va a ser dos veces la carga negativa, porque acá se me disociaron dos cargas positivas, se me disociaron dos iones H+, por ende me tiene que dar un ion con carga 2-, ¿sí? Entonces vemos que también tenemos ácidos dipróticos e incluso, llevado al extremo, acá lo que tenemos son 3 protones. Por ende voy a tener 3 protones que se van a disociar de esta manera y este PO4 que va a tener 3 cargas negativas con la misma lógica que usamos acá, ¿sí? Entonces es importante esto de ver primero que las cosas son no solo liberan un protón, sino que pueden liberar 2, pueden liberar 3, más de 3 no. Y este tema de mantener la neutralidad en las cargas, ¿sí? Si yo libero un protón, todo el resto va a tener una sola carga negativa. Si yo libero 2 protones, todo el resto va a tener 2 cargas negativas. Y así sucesivamente. Pero es importante ver esto de la disociación, ¿sí? O sea, se me van los protones, pero todo el resto me queda junto. Me queda todo este resto junto acá. Bien, esta es la disociación de ácidos. Ahora, veamos esto para las bases. Vamos a tener, por ejemplo, esta base. Bien, entonces, según la definición de bases, va a pasar un proceso similar, solo que en lugar de liberar los iones H+, lo que voy a liberar van a ser los iones OH-. Bien, por ende, con exactamente la misma lógica, si yo libero los OH que tengo acá, me va a quedar todo el resto, o sea, en este caso es muy distintivo porque es la parte metálica lo que me queda disociada por el otro lado, con una carga positiva. Bien, en este caso, esta molécula libera dos iones OH, ¿sí? Dos iones oxidrilos. Por ende, el calcio me va a quedar con
dos cargas positivas. Me va a quedar un ion calcio 2 más. De esta manera. Y acá tenemos la liberación de 3 iones oxidrilos. Acá me falta un 2, importante. Son 2 iones oxidrilo. 3 iones oxidrilo con un átomo de hierro que me va a quedar con una carga 3 veces positiva. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el proceso de disociación es esto, es la molécula se parte en dos, por un lado los oxidrilos, por otro lado todo lo que no sea oxidrilo. En este caso lo que no es oxidrilo es más simple que en el caso pasado porque siempre es la parte metálica. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque tenemos que entender qué pasa con todo lo que no es todo lo que no es, digamos, protón u oxidrilo cuando yo hago reaccionar un ácido con una base. Bien, entonces, supongamos que nosotros, vamos a borrar esto y esto. Supongamos que nosotros hacemos reaccionar una reacción súper conocida, que es este hidróxido de sodio, lo hago reaccionar con ácido clorhídrico, ¿sí? Dos ácidos y bases fácil. Para que la reacción se dé, primero que se da, vamos a considerar que se da siempre en solución acuosa, ¿sí? O sea, esto se da dentro del agua. Por consiguiente, yo lo que voy a tener va a ser que el hidróxido se va a disociar en sodio positivo y OH negativo, mientras que el ácido clorhídrico se va a liberar en en protones y iones cloronegativos. Si nosotros metemos todo esto en un medio acuoso, tenemos esto, básicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué vimos que pasa? Vimos que el oxidrilo con el protón se juntan para dar una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener en el producto va a ser, por un lado, una molécula de agua H2O, y lo que vemos es que todo el resto también se va a juntar este sodio positivo con este cloro negativo para dar sodio cloro, que por si no lo saben, esta es la famosa fórmula del cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, esto es un paso intermedio, ¿verdad? Esto en realidad podemos considerar que no sucede tanto, y la reacción completa es esta, y esta es una frase que se tienen que acordar: ácido más base nos da sal más agua, ¿sí? Y está bueno porque nos aparece el nombre del último tipo de compuesto que vamos a ver, que son las sales. Esto es una sal. Bien, entonces, lo que vamos a tener siempre que vamos a reaccionar un ácido con una base va a ser, agarramos la parte, los oxidrilos con los protones se van a juntar en la cantidad de moléculas de agua correspondientes, mientras que toda la parte, digamos, metálica del oxidrilo con la parte que no es hidrógeno del ácido se van a combinar
en una sal. Bien. Entonces, esta frase, acuérdensela, ácido más base nos da sal más agua. ¿Sí? Entonces, metámonos un poco en qué son las sales. Las sales, en realidad nosotros ya las vimos, son compuestos iónicos. Una sal decir sal y decir compuesto iónico es un sinónimo. Por ende, al ser un compuesto iónico, sabemos que es una combinación de metal con un no metal. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de la nomenclatura de las sales? La formación la acabamos de ver. Las sales se forman combinando un ácido con una base. Ahora, ¿cómo es el tema de la nomenclatura? Tenemos dos opciones. Nosotros lo que vimos, por ejemplo, es que tanto los ácidos como las bases adquieren una nomenclatura dependiendo del número de oxidación con el cual está actuando el elemento principal. Si el número de oxidación es el más alto, la terminación es ico, y si el número de oxidación es el más bajo, la terminación es oso. ¿Sí? Lo primero que tenemos que recordar de la nomenclatura de sales es que, por un lado, siempre es no metal del metal. O sea, el orden, digamos, del nombre siempre va a ser este. Va a ser primero la alusión a la parte no metálica de la sal y después la alusión a la parte metálica. ¿Sí? Ahora, el tema es que tenemos, de alguna manera, que traducir nuestro número de oxidación más alto o más bajo a el nombre de la sal, ¿sí? Entonces, veamos la siguiente sal, por ejemplo. Bueno, si sacamos los números de oxidación acá, aunque no los puedo sacar tanto por regla, esto es más, digamos, de repetición de algunas cosas, pero sabemos que acá el azufre está actuando con número de oxidación más 6, esto es el ácido sulfúrico, o sea, esto es la parte, digamos, no metal del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es H2SO4. Y por otro lado tenemos la parte metálica, que es el hierro actuando con número de oxidación más 2. ¿Sí? Entonces tenemos hierro con número de oxidación más 2 y azufre con número de oxidación más 6. Por ende, la parte del hierro va a venir del compuesto de este hidróxido, que es el hidróxido que corresponde al hierro con número de oxidación más 2, mientras que la parte del azufre va a venir justamente del ácido sulfúrico, que es el ácido en el cual el azufre actúa con número de oxidación más 6. Esto lo vimos en la clase pasada, que cuando se forman los ácidos y las bases, los números de oxidación no cambian. Entonces, yo con saber con qué número de oxidación actúa, puedo directamente armar la molécula, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que este era el hidróxido férrico. Ferroso. Mientras que sabemos que esto era el ácido sulfúrico. Hasta acá ninguna novedad, ¿bien? Entonces, la sal, dijimos, va a tener como orden no metal del metal. O sea, la parte que haga alusión al no metal primero y la parte que haga alusión al metal después, ¿sí? En la nomenclatura tradicional, la parte metálica nos va a quedar igual. O sea, vamos a tener la palabra ferroso al final. Pero lo que va a cambiar es la parte no metálica, la parte del principio, ¿sí? Si la sal se formó con un ácido que tenía la terminación ico, es decir, número de oxidación más alto,
va a pasar a tener la terminación ato. Por ende, esto va a ser un sulfato ferroso. Bien. Lo, digamos, complicado en este sentido es que la nomenclatura IUPAC también incluye este cambio, digamos, este cambio de nombre de la parte no metálica. Lo único que cambia entre la tradicional IUPAC esto es que se le dice de hierro 2 en este caso. O sea, la nomenclatura IUPAC solo les va a zafar, entre comillas, la parte metálica. La parte no metálica se la van a tener que saber igual. ¿Cuál es la regla? Si veníamos de una terminación ICO, que hace referencia, dijimos, al número de oxidación alto, vamos a tener la terminación ATO. Mientras que si veníamos de la terminación OSO, vamos a tener, cuando pasemos a sal, la terminación ITO. ¿Sí? Hay una memotecnia para esto que es el oso chiquito y el pico del pato. Sí, es una pequeña memotecnia para acordarse este cambio. Terminación oso pasa a terminación ito, terminación ico pasa a terminación ato. Bien. Entonces, con esto podemos, digamos, encarar lo que serían los ejercicios completos, que es encontrar las reacciones para la formación de un compuesto, ¿sí? Así que vamos a eso. Bien, entonces, la este ejercicio es dar todas las reacciones para formar estos compuestos desde sustancias puras. Sustancias puras son, de vuelta, moléculas que solo contienen un tipo de elementos, ¿sí? Entonces, tomamos el primero. Obviamente estos compuestos son sales, son combinación de metal y no metal, ¿sí? Tomamos el primero. Bien, el primer paso para realizar estos ejercicios siempre es primero encontrar la parte metálica y la parte no metálica. Creo que eso es relativamente trivial, es solo mirar la tabla periódica. Y después encontrar los números de oxidación, ¿sí? ¿Por qué los números de oxidación? Porque recordemos que en todas estas reacciones los números de oxidación no cambian. Por consiguiente, yo voy a poder identificar de qué compuesto venimos sabiendo el número de oxidación de cada cosa, ¿sí? Por ende, el oxígeno sabemos que siempre tiene número de oxidación -2 y el sodio es un átomo del grupo, es un elemento del grupo 1, por ende va a tener número de oxidación +1, ¿verdad? Por consiguiente, el carbono, sacando cuentas, va a tener número de oxidación +4. ¿Sí? Esto es haciendo 3 por -2 me da -6, más 2 por +1 me da +2, -6 más 2 -4 para llegar a 0 +4. ¿Sí? Este es este ejercicio de encontrar número de oxidación que venimos haciendo hace bastante. Bien, entonces, una vez que identificamos los números de oxidación, lo que hacemos es dividir la sal en su parte metálica y su parte no metálica. Acá es donde tenemos que prestar atención a algo. En las sales, cuando yo tengo la parte metálica con un subíndice 2, 3 o lo que sea, no me está diciendo que hay un bloque ahí. No es que esto se divide en digamos, una molécula de sodio +2 y todo el resto. No, no. La parte metálica de las sales siempre son dos átomos que están separados, ¿sí? Entonces, esto por un lado, vamos a dejarlo acá, esto por un lado me va a dar yo sé que venimos de, que configuro esto, tengo una parte que es
este CO3 que va a tener que tener carga 2 menos. ¿Sí? La parte CO3 va a tener carga 2 menos. ¿Cómo lo sé? Porque cada sodio tenía número de oxidación más 1 y sabemos que el número de oxidación es igual a la carga. Bien, por consiguiente, si cada sodio tiene un más 1 y yo le saco estos dos sodios, todo el resto tiene que tener menos 2, porque esto era neutro. Bien, por un lado voy a tener esto. Por el otro, yo lo que voy a tener va a ser el ion sodio más. ¿Sí? Acá no estoy haciendo, digamos, reacciones, por ende no, por ahora no me voy a preocupar del balanceo. Yo lo que estoy haciendo es pensar de dónde vienen las cosas. ¿Sí? No estoy haciendo reacciones, por ende yo sé que técnicamente cuando de esta molécula deberían venir 2 iones sodio más, porque tengo 2 acá, pero de vuelta, esto no es una reacción que yo esté balanceando, ¿sí? Estoy pensando de dónde vienen las cosas, ¿bien? Es, digamos, el camino lógico que yo tengo que hacer en estos ejercicios, ¿bien? Entonces tengo, por un lado, mi parte no metálica, que es este CO3 2-, por otro lado, mi parte metálica, que es este sodio más, ¿sí? Entonces, si recordamos nuestro esquemita que vimos al principio, que tenemos que recomiendo tenerlo a mano, y si no, en algún momento ya tenerlo en la cabeza directamente, pensar siempre en base a ese esquema. La parte no metálica de una sal tiene que venir de un ácido, ¿bien? Entonces pienso cuál es el ácido que se corresponde con este ion. El ácido que se corresponde con este ion es el H2CO3. Bien, es muy simple, es agarrar el ion que me quedó y ponerle la cantidad de hidrógeno más, de iones H más, necesaria para llegar a la neutralidad. Por otro lado, pienso de dónde viene este sodio y sabemos que la parte metálica de una sal tiene que venir de la base. La base que vimos son los hidróxidos y para que nos quede neutro solo necesito un solo ion OH-, porque con un solo ion ya me queda neutro porque esto tiene una carga más 1 nada más. Bien, entonces ya tengo el ácido y la base. Por consiguiente, lo que me queda es pensar de dónde viene cada uno. Sabemos que tanto los oxoácidos como las bases que vimos, que son los hidróxidos, vienen de hacer reaccionar un óxido con una molécula de agua. Entonces yo tengo que pensar de qué óxido viene cada cosa. ¿Cómo hago para pensar de qué óxido viene cada cosa? Bueno, lo que agarro es pensar en el número de oxidación y encontrar el óxido acorde. Recordando que el óxido siempre es binario, siempre tiene oxígeno y ese otro elemento, ¿sí? Entonces, si el carbono tiene número de oxidación más 4, ese número lo tiene que mantener en este paso, porque son todas reacciones que mantienen este número de oxidación. Por ende, tengo que encontrar la cantidad de oxígenos necesaria o la combinación necesaria para que la sumatoria de números de oxidación dé 0. Entonces, cada oxígeno va a tener menos 2, el carbono va a tener más 4, por ende, si yo tengo 2 oxígenos, ya me queda bien el óxido, ¿sí? Por otro lado, tengo que pensar de qué óxido viene esto, y yo lo que tengo es el sodio con número de oxidación más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me quede con la sumatoria de número de oxidaciones totales 0? Bueno, si cada oxígeno tiene menos 2 y cada sodio tiene más 1, necesito 2 sodios por molécula de óxido, ¿sí? Y lo último que nos queda es la formación de los óxidos, que esto lo vimos y es muy simple. Los óxidos siempre se forman por combinación de el elemento en estado puro más molécula de oxígeno, ¿sí? En este caso va a ser carbono
El carbono lo consideramos monoatómico en su estado puro, más oxígeno 2. Mientras que este otro va a ser sodio más oxígeno 2. ¿Bien? Entonces, acá llegué a lo que me pide, que es formar esta sal que está acá en base a sustancias puras, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que estas no son reacciones y yo lo que tengo que dar son reacciones. Entonces, una vez que llegué, digamos, hasta el principio, hago el camino. Yo lo que hice acá fue un camino inverso, si nos ponemos a pensar. Hago el camino directo con todas las reacciones balanceadas, ¿sí? Entonces, yo sé que el carbono va a reaccionar con el oxígeno para dar esta molécula de CO2. No hace falta balancear la reacción ya está balanceada, ¿sí? En este caso. Después, este CO2 va a reaccionar con una molécula de agua para dar este ácido que tenemos acá. Bien, de vuelta la reacción nos queda balanceada. Esto no pasa siempre. Para que una reacción se considere correcta tiene que estar balanceada. Bien, estas son las dos reacciones que nos dan el ácido correspondiente. Lo que nos queda después es todo el camino de la parte metálica, ¿sí? Entonces yo tengo que el sodio combinado con el oxígeno me va a dar este óxido de sodio. Y acá sí tengo que balancear la reacción, ¿verdad? Para balancear la reacción lo que puedo hacer es colocar un 2 acá y un 4 acá. Y me queda balanceado. Porque tengo 4 sodios del lado, 4 sodios de este lado, 4 sodios de este lado, 2 oxígenos de este lado, 2 oxígenos de este lado. Bien, agarro este óxido, este Na2O, y le sumo una molécula de agua para dar como resultado el hidróxido correspondiente, ¿sí? NaOH. Entonces, balanceo la reacción. Con poner un 2 acá ya queda balanceada porque tengo 2 sodios, 2 sodios, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Y lo último que me falta es la reacción entre esto y esto. Entonces voy a tener este ácido con esta base. Y recordemos la frase, ácido más base nos da sal más agua. Lo bueno es que la fórmula de la sal ya la tenemos. O sea, esto la sabemos desde el principio, partimos de este compuesto. Y ahora nos va a dar la molécula de agua correspondiente. Bien, nos fijamos que esté balanceada, que en este caso, si no me equivoco, nos falta un hidrógeno de este lado, porque de este lado tenemos 3 hidrógenos, de este lado tenemos 2. Lo que hacemos es multiplicamos por 2 esto y por 2 esto. La estequiometría en este caso, y también nos faltaba un sodio. La estequiometría en este caso, estequiometría es el balance de reacciones. El balance de las reacciones en este caso, en estos casos,
podemos verlo de una manera relativamente, con un truquito un poco directo, que es que veo cuántos hidrógenos y cuántos oxidrilos me libera cada cosa, y yo sé que la cantidad de moléculas de agua tiene que ser igual a la mayor cantidad que se podría liberar. Por ejemplo, esto me liberaba 2 hidrógenos, esto me liberaba un oxidrilo, por ende yo sé que se me tienen que formar 2 moléculas de agua. Si fuera al revés, también. Si acá hubiera un solo hidrógeno y acá hubiera 2 oxidrilos, también sé que se tienen que formar 2 moléculas de agua. Entonces pongo el número correspondiente y pongo los coeficientes para acomodarlo a eso. Va a ser una manera relativamente sencilla de balancear. Bien, entonces ahora sí respondemos la parte del ejercicio en la cual nos pedía las reacciones, todas las reacciones desde sustancias puras, que son estas, para formar este compuesto, ¿sí? Lo que nos falta es nombrarlo, ¿bien? Entonces, la nomenclatura es algo que ya vimos. Esta molécula tiene un nombre bastante más conocido que el de la nomenclatura tradicional, que es el famoso dióxido de carbono. Pero técnicamente, si lo usamos en la nomenclatura tradicional, sería óxido carbónico. Porque el otro número de oxidación del carbono es +2 y acá está en +4. Si este es el óxido carbónico, este es el ácido carbónico. Bien. En el caso del sodio es simple porque el sodio solo tiene un número de oxidación, por ende este va a ser el óxido de sodio y este otro va a ser el hidróxido de sodio. Bien, y por último tenemos que nombrar la sal. La sal, recuerden, primero la parte no metálica, después la parte metálica, y tengo que hacer este cambio en la terminación. Si acá tengo la terminación ico, paso a tener la terminación ato. Por ende, esto va a ser un carbonato de sodio. Bien, y con esto completé el ejercicio que nos piden. Bien, tengo todas las reacciones con todos los, con todos los nombres. Bien, entonces vamos a hacer el otro ejemplo y con eso terminamos por hoy, ¿sí? Esto va a salir en base a la práctica, en base a mucho prueba y error, ¿sí? No hay fórmulas mágicas, muchas fórmulas mágicas para hacer esto. Bien, entonces vamos ahora con el otro ejemplo que tenemos acá, que es este potasio-bromo, ¿sí? Es fácil distinguir que la parte metálica es el potasio, la parte no metálica es el bromo. El potasio actúa con número de oxidación +1, es un metal alcalino, mientras que el bromo va a actuar entonces con número de oxidación -1, ¿sí? Entonces, quizás en este ejemplo me quede con menos detalles, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado la parte metálica, que es el potasio más. Y por otro lado, la parte no metálica, que la parte no metálica sería el bromo menos. Sí, el potasio más lo voy a dejar, esto debería ser un superíndice, pero con el signo de más me genera complicaciones de configuración. Bien, entonces, ¿de dónde viene este bromo menos? Bueno, sabemos que la parte no metálica viene de un ácido. ¿Y de qué ácido va a venir el bromo menos? Bueno, le pongo la cantidad de hidrógenos necesaria, de protones necesaria, para que la carga total sea 0. Sería el H bromo. Este ácido es un hidrácido. Bien, mientras que sabemos que la parte del potasio va a venir de
el hidróxido correspondiente, ¿sí? El potasio es un análogo del sodio, están uno abajo del otro en la tabla periódica, entonces las reacciones van a ser altamente similares, ¿bien? Acá lo que vamos a tener va a ser que esto viene del óxido de potasio correspondiente. El óxido de potasio correspondiente es exactamente la misma lógica que para el sodio. Nos queda K2O. Y por ende esto va a venir de potasio más una molécula de oxígeno. Que esto después habrá que balancear. A veces, o sea, ustedes encuentren la manera en la cual les resulta más cómodo si hacerlo, digamos, en tándem, o sea, hacerlo este y este, este y este, este y este, o hacer primero toda una línea y después toda la otra línea. Como les resulte más cómodo, ¿bien? Lo que tienen los hidrácidos es que no pasan por un óxido en el medio, sino que los hidrácidos habíamos visto que directamente vienen de esto. Bien, entonces con esto completamos la primera parte. Como verán, si uno no se para a explicar cada paso, es algo que con un poco de práctica se hace bastante rápido, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es escribir las reacciones propiamente dichas, ¿sí? Tenemos por un lado esto, que acá lo que me faltaría es balancear. Con un 2 ahí me queda balanceado automáticamente. Y por otro lado tengo todas estas formaciones, ¿sí? Tengo esto de este lado para darme este óxido. Que vimos el balance nos va a quedar muy parecido al del ejemplo anterior, que va a ser un 2 acá y un 4 acá. Y con eso nos queda balanceado automáticamente. Y después esto va a reaccionar con una molécula de agua para dar el hidróxido correspondiente. El hidróxido correspondiente, perdón, el balance acá sería poniendo un 2. Bien. Entonces, ¿qué es lo último que nos quedaría? Nos quedaría combinar este hidróxido con este ácido para dar la sal con la base correspondiente. Entonces tenemos ácido más base para dar sal más agua. Bien, de vuelta balanceamos y es muy simple ver que esto ya está directamente balanceado, ¿sí? Lo vemos por la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxidrilos. Si liberan exactamente la misma cantidad, esto nos queda balanceado. Lo que nos falta es la nomenclatura. Bien, vimos la nomenclatura de hidrácidos. La nomenclatura de hidrácidos es con la terminación hídrico. Este va a ser el ácido bromhídrico. Mientras que esto va a ser el óxido de potasio, porque el potasio es un alcalino y solo tiene un número de oxidación, mientras que esto va a ser el hidróxido de potasio. Y lo que nos falta es la nomenclatura de la sal, ¿sí? Primero tenemos la parte que hace referencia al no metal y la parte que hace referencia al metal después. ¿Cómo se traduce esta terminación hídrico cuando yo tengo una sal de hidrácido? Se pasa a la terminación uro. Esto va a ser un bromuro de potasio. Entonces, siempre recordemos la terminación hídrico va a pasar a ser la terminación uro. Ustedes acuérdense siempre de el cloruro de sodio que viene de la reacción de ácido clorhídrico. Bien, eso va a ser todo por hoy.
les recomiendo tratar de practicar y de verdad ir al prueba y error con esto, a intentarlo. Una vez que lo intenten un par de veces, van a ver que parece un poco abrumador, pero que no es tan complicado. Es solo encontrar esta manera de pensar hacia atrás y después ocuparse de las reacciones. Bien, hasta la próxima.